La última semana que prediqué les hablé de Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, y hoy les hablaré de los versículos 3, 4 y 5. En este pasaje que estudiaremos hoy, veremos tres cuestiones importantes. Yo espero que lo hayan leído en casa. La ventaja de la predicación sistemática es que ya ustedes saben de antemano cuáles son los pasajes que se van a usar de base. Así que imagino que los que están estudiando conmigo los lunes y los miércoles incluso ya tendrán su bosquejo hecho. Hoy observaremos en estos tres versículos, los interpretaremos y los aplicaremos, y así aprenderemos a no malinterpretar las Sagradas Escrituras, que dicho sea de paso es lo más habitual. Quiero que presten atención, por favor, guarden silencio los que están por la parte de atrás porque se escucha aquí delante. ¿Ok? Quiero que nos pongamos de pie y abramos la Biblia por Gálatas capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Gálatas 1, 3, 4 y 5. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre del cielo, te estamos muy agradecidos porque nos hayas conservado esta palabra hermosa que ahora nos sirve a nosotros para guiarnos a tu voluntad. Queremos rogarte que tú abras nuestra mente y nuestro corazón a la exposición de tu palabra, que nos enseñes a cada uno de nosotros a entenderla, a interpretarla correctamente y a aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Decía que una de las cosas importantes a la hora de estudiar la palabra de Dios es interpretarla correctamente. Porque dicho sea de paso, lo más habitual es que vemos que se malinterpreta la palabra de Dios. Por ponerles un ejemplo, y a mí me preocupa esto porque de verdad, a mí me parece increíble que haya tanta gente malinterpretando la Escritura y que a la iglesia le parezca poco importante. A mí me parece increíble eso. Esta semana me enviaron una predicación de un famoso pastor. No sé con qué intención me la enviaron. Posiblemente para que aprendiera algo. Y sí, aprendí realmente algo muy importante. Aprendí lo que no se debe hacer con las Sagradas Escrituras, ¿no? Este hombre predicaba sobre Génesis capítulo 8, sobre el diluvio, y curiosamente cuando él hablaba, fíjense la manera en la que él interpretaba las Escrituras. Cuando él leyó el pasaje que decía, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, él decía, así van a decrecer tus problemas. No van a desaparecer de golpe, pero poco a poco van a ir decreciendo. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Se espiritualiza la Escritura, pero no se interpreta correctamente. Ahí la Biblia no está hablando de tus problemas. Estaba hablando, es un texto histórico que nos habla del diluvio y nos dice que las aguas decrecieron. ¿Qué tiene eso que ver con tu situación? ¿Qué tiene eso que ver con los problemas? No tiene nada que ver. Y la gente, aleluya, amén. También dijo que cuando Noé soltó al cuervo y este no regresó porque representa a los hombres que abandonan su hogar.
Digo, yo me vuelvo loco, sinceramente. O a mí me han vendido una Biblia diferente, o yo veo que el texto está hablando de cuervos y no de hombres irresponsables, que los hay, más que cuervos. Pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? No se puede interpretar la Escritura de esa manera. Después dijo que cuando soltó a la paloma y vino con una ramita de olivo en el pico, eso simboliza a los cristianos como agradecidos. A los cristianos que vuelven agradecidos. Ustedes se pueden imaginar a qué se refería, ¿verdad? Entonces él gritó, alguien que tenga corazón de paloma, diga, Señor, hazme agradecido siempre. Y la gente, aleluya, amén. Y yo decía, ¿qué está diciendo con que los cristianos tienen que ser agradecidos? ¿Verdad? ¿Entienden? ¿Cómo se manipulan las Escrituras? ¿Cómo se manipulan a la gente? Hermanos, ustedes deben ser inteligentes. Vamos, de hecho yo sé que ustedes son inteligentes. Dios les ha dado sentido común. Hay una pareja en Tenerife que ella llevaba muchos años, ellos nos ven por los vídeos, ella llevaba muchos años en los caminos del Señor, él llevaba mucho menos. Y ahora cuando ella descubrió la verdad de que muchas de las cosas que le habían enseñado desde niña no eran correctas, él le decía, pero es que es de sentido común, yo te lo decía. Él, que llevaba menos tiempo en el Evangelio, se daba cuenta de que algunas de las cosas que le enseñaban no tenían sentido. Él decía, yo leo la Biblia y escucho lo que el predicador me dice y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Dios nos ha dado sentido común, pero parece que no fuera tan común. Parece como que no lo usáramos. Algunos todavía tienen que tener el frasquito entero, sin haberlo abierto siquiera. Así, de ese modo, es como hoy en día muchos predicadores mal usan las Sagradas Escrituras en su propio beneficio. Por último, le decía que cuando esperó 7 días para soltar otra vez la paloma, dice, eso significa que si tú quieres lo de Dios, tienes que esperar. Si tú quieres lo de Dios, tienes que esperar. Es decir, mira, si tú eres agradecido y le das para la obra, pero tú no recibes lo que espera, es que porque no has esperado suficiente, tienes que esperar más. ¿Ustedes se dan cuenta de la manipulación con la que usan? Quiera Dios que los ojos de la iglesia se abran a la responsabilidad de estudiar las Sagradas Escrituras para saber la verdad. La misión de un pastor es exponer lo que de verdad dice el texto. No inventarse cosas que no están en el texto, sino exponer la verdad de la palabra de Dios. Yo personalmente no pude oír más de 5 o 10 minutos de ese sermón porque me daban ganas de romper el ordenador. La palabra de Dios debe ser interpretada en su contexto histórico, en su contexto gramatical, en su contexto lógico. Veamos lo que realmente dice el texto de hoy. Estos 3 versículos que nosotros hemos leído en esta mañana. Y vamos a exponer la verdad de la palabra de Dios sin inventarnos nada. Vamos a ir a lo que realmente dice. Pablo dice ahí, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Este era un saludo habitual entre los cristianos del primer siglo. Es como hoy en día nuestro Dios te bendiga, ¿verdad? Es como un deseo de que Dios bendiga a la otra persona. Decimos bendiciones o Dios te bendiga.
Y Pablo solía saludar de ese modo. Ustedes pueden verlo en otras de sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos 1:7, Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Era un deseo de que la gracia de Dios te alcance, de que la paz de Dios esté en tu corazón. Un deseo del apóstol para todos los creyentes. Cualquier predicador de hoy tomaría este pasaje y lo convertiría en una excusa para sacarle dinero a la gente. Como utilizan el de tercera de Juan, versículo 2, ¿verdad? Cuando dice Juan, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Y dice, ahí ve, Dios quiere que seas prosperado. Y eso significa que Dios quiere que seas rico. ¡No! No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es un saludo. Es un deseo de bendición. De que Dios te prospere, de que Dios te bendiga. No tiene nada que ver con el dinero. Pero así es como hoy se malinterpreta las Sagradas Escrituras. Y como la gente tiene todavía menos conocimiento que los que les predican, pues se lo tragan, comulgan con ruedas de molino. Y eso no debería ser así. La iglesia debería estar preparada en el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad viene por la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Yo siempre insisto en que es necesario leer más las Sagradas Escrituras. Antiguamente cualquier creyente conocía la Biblia en pasta, de la A a la Z. Hoy en día es difícil que un creyente se sepa un texto de memoria. Y eso no es lógico. El creyente debe conocer la palabra de Dios. Esto de los saludos es importante estudiarlo, porque debido a esas falsas doctrinas que hoy se predican, mucha gente cree ser cristiana sin serlo. Por todos lados encontramos a gente con un lenguaje religioso, pero que no ha tenido una verdadera experiencia con Dios. Nos lo encontramos incluso en la televisión. Presentadores famosos dicen, Dios te bendiga, y no creen en Dios siquiera. Sabemos que no tienen una experiencia cristiana, pero usan el lenguaje religioso. Y entre que los cristianos cada vez se parecen más al mundo y entre que el mundo cada vez imita más el lenguaje religioso, cada día es más difícil distinguir a un verdadero cristiano de otro que no lo es. Los verdaderos discípulos de Cristo sabemos que la fe cristiana transforma vidas, cambia corazones. Si alguien dice que es cristiano y su vida sigue siendo igual, es que es mentiroso. Así de simple. Porque si Cristo está en un hogar, lo transforma. Si Cristo está en una vida, la transforma. Donde Cristo está, cambia. Cambia el ambiente, cambia las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 4, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Primera de Juan 2, del 3 al 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Gracias a Dios esto no es necesario que yo lo diga porque ya está escrito en la palabra de Dios. Para que no digan, hay que ver lo mal hablado que es el pastor Nicolás. Es mentiroso. El que dice yo conozco a Dios, el que dice yo soy cristiano y no guarda los mandamientos de Dios, es un vil mentiroso. Mucha gente va a las iglesias hoy en día buscando satisfacción personal. Buscan ser felices. Y acuden porque les aseguran que a cambio de unas monedas, que asistiendo a esta o aquella congregación va a conseguir la felicidad. Y eso es falso.
Ayer le leía a mi esposa un correo que me enviaba a alguien que me decía: pastor, yo me he convertido al Señor y estoy orando, pero mi situación económica no cambia, porque Dios no me bendice, porque sigo con problemas. Y yo le dije: porque Dios no existe para hacerte rico, porque Dios no está para quitar tus problemas. Dios perdonó tus pecados, te ha dado la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. ¿Qué más quieres, siendo tú un pecador terrible como eres? Dios no está a nuestro servicio. Pero se predican falsos evangelios de Dios es amor, Dios quiere tu felicidad, Dios quiere que tú seas... Sueñan grande. Y nada de eso es verdad. Lo único que llena el corazón de verdadera satisfacción, por tanto de felicidad, es que la gracia de Dios te alcance y puedas disfrutar de la paz que solo Él te puede dar. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre. La gracia habla de lo que recibimos sin merecimiento. Eso es gracia. Algo que alguien te da sin que tú lo merezcas. Mucha gente habla en tono altilocuente, ¿no? Y a mí me sorprende que incluso el programa de televisión que representa a los evangélicos en España siempre termina con esa frase: tú vales mucho para Dios. Recuerda que tú vales mucho para Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignorancia! Tú eres especial. Tú vales mucho. Frases como esa ignoran la verdad que tenemos en la palabra de Dios. Yo quiero que vengan conmigo a Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículo del 5 al 7. La segunda parte del versículo 5. Presten atención, hermanos. He aquí, segunda parte del versículo 5. He aquí, tú te enojaste, ¿por qué? Porque pecamos. En los pecados hemos perseverado. No solo pecamos, sino que en los pecados, segunda parte del versículo 5. Están en el versículo 5, partan el versículo 5 por la mitad. ¿Ok? Isaías 64, 5. ¿Vale? ¿Están o no? He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Esta pregunta del profeta requiere una respuesta clara. No. Por nosotros de ninguna manera podemos ser salvos. Si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como tesoros. ¿No? ¿No dice eso? ¿No valemos mucho nosotros? Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Miren, a mí mi pastor que me enseñaba griego y hebreo me dijo que trapos de inmundicia significaba esos pañitos con los que se limpiaba el trasero después de hacer las necesidades. Hoy en día hay muy buenas herramientas para estudiar tanto hebreo como griego. En realidad, los trapos de inmundicia son esos paños que usaban las mujeres en sus días de menstruación. Cuando ese trapo estaba ya sucio, eso es un trapo de inmundicia.
Mire, así es como Dios nos llama a ti y a mí. Somos como trapos de inmundicia. No merecemos nada. No somos nada. Esa es la realidad. Y nosotros nos creemos los reyes del mambo. No somos nada. No valemos nada. Somos pecadores y porque perseveramos en nuestros pecados merecemos la condenación eterna. El infierno de fuego. Esa es la verdad. Estas palabras, dirigidas por Dios a Israel, muy bien podrían ser aplicadas a la iglesia. Porque miren, Pablo dice en Romanos 3, del 22 al 23, que no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judío o griego. No hay diferencia. Todos pecamos. Y por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Gracias a Dios que el texto no se queda en el 23. Que no es un punto y final. Gracias a Dios. Gracias. Que la gracia de Dios nos alcanza. Porque sigue diciendo el versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias a Dios, que Dios no nos dejó como trapos de inmundicia, sino que nos lavó y nos restauró por su gracia. Gracia es algo que no merecíamos, pero que Dios nos ofrece si tú depositas fe y confianza en el Señor. Por tanto, nada de lo que nosotros podamos recibir de parte de Dios lo merecimos. Nada es justamente merecido. Nada. No somos tan valiosos. Si Dios nos amó y nos rescató, no fue porque nosotros valiéramos mucho, sino por su gracia. Gracia inmerecida. Si la mereciéramos, no sería gracia, sería paga. Pablo lo dice un poco más adelante en Romanos 4, del 1 al 5. Pero no puede ser paga porque no hay mérito en nosotros para exigir de Dios que nos limpie, que nos salve. No hay mérito alguno en nosotros. Así que todo cuanto tengamos o podamos llegar a tener es por pura gracia. El perdón de nuestros pecados es por pura gracia. La provisión diaria es por pura gracia. Y algunos soberbios dicen, no, porque yo trabajo con el sudor de mi frente. Imbécil, si Dios te quitara la vida, ¿cómo podrías tú sudar? Por si alguien se ofende con la palabra imbécil, significa torpe, de entendimiento. Así de simple. La provisión diaria, las fuerzas que necesitamos cada día para seguir en la lucha, es por pura gracia que la tenemos. La salvación, la esperanza de la resurrección y la vida eterna, todo es por pura gracia. No hay nada que nosotros merezcamos en cuanto a bendición. Gracia y paz. Es el deseo de Pablo para nuestras vidas. Gracia y paz. Que la gracia de Dios nos alcance. Porque si la gracia de Dios no te alcanza, tú estás perdido. O estás perdida. Sin la gracia de Dios, estás condenado a una eterna perdición.
Gracia y paz. La paz tiene que ver con no tener deudas, en estar en paz con Dios. Nadie que tenga deudas puede disfrutar de una verdadera paz. Pero cuando pagamos nuestras deudas decimos, estamos en paz, ¿verdad? Por eso el cristiano debe huir de las deudas. Si no tienes para comprar algo, espera hasta que lo tenga. Porque muchos se han endeudado y después se han visto con el agua al cuello. Y claman, ay Señor, ayúdame, que estoy en problema. Dios nos dice, busca la paz y síguela. Y las deudas te roban la paz. No sigas las deudas, sigue la paz. La deuda más grande que tenemos todos los seres humanos es la deuda que tenemos con Dios. Esa deuda no permite que muchos disfruten teniendo todo lo que quieran tener y aún así no disfrutan. Si no tienen paz con Dios, no importa que tengan, que sean multimillonarios, que tengan empresas, aviones, casas, mansiones, no importa. Tú, como dijo Jesús, ¿de qué servirá que ganares el mundo si perdieres tu alma? Si no tienes paz con Dios, no tienes nada. Porque tengas lo que tengas, no lo vas a disfrutar. Todos tenemos una deuda con Dios porque todos le hemos ofendido gravemente con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. Por eso somos constituidos enemigos de Dios y no tenemos paz. Cuando alguien logra la paz con Dios, su vida cambia totalmente. Y no importa que no tenga nada. Si tiene paz con Dios, lo tiene todo. Por eso Pablo dice, estamos completos en Él. Completos. Y puede que no tengas ni para comer, pero estás completo. A ver, hasta el aire sabe bien cuando uno tiene paz con Dios. Hasta el aire que respiras. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No busques la gracia ni la paz en lo que no te lo pueden dar. No busques la gracia y la paz fuera de Dios, porque sencillamente no la hay. En Gálatas, donde hemos leído, Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De ningún otro lado, de ningún otro lugar puede recibir paz. La segunda cosa que nos encontramos en este pasaje es la obra de Cristo. Porque Pablo, al mencionar a nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El cual se dio a sí mismo. Muchas veces hemos oído que a Cristo los mataron. Unos dicen que lo mataron los judíos, otros dicen que a Cristo lo mataron los romanos, otros dicen que lo mataron nuestros pecados. En realidad, como Pablo aclara aquí, Cristo se dio a sí mismo. Quiero que vean un pasaje conmigo en Juan 10, versículo 17. Juan 10, versículo 17. Interesante es meditar en lo que realmente dice la Biblia, sin inventarse nada. Juan 10, 17. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre. Porque, ¿qué dice? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y escuchen bien, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Cristo no le quitaron la vida. Él la ofreció como una ofrenda por tu pecado, por mi pecado. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque es la verdad. Para aquellos que no creen en la diversidad dentro de la divinidad, es decir, en los que no creen en la Trinidad, aquí con este pasaje de Juan tienen un verdadero problema. Porque hay algunos pentecostales que dicen que el Padre no existe, ni el Espíritu Santo existe, sino que tanto el Padre como el Espíritu Santo es Jesús, porque el único que existe es Jesús y Jesús solo, ¿no? Y hacen énfasis en Jesús solo, ¿no? Pero cuando leemos aquí este pasaje que acabamos de leer, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí tenemos un problema teológico si no creemos en la Trinidad, en la diversidad de personas dentro de la divinidad. La divinidad es una, pero se nos muestra en tres personas. Porque si Jesús como hijo está diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre, uno es quien da el mandamiento y otro quien lo recibe. No digo, este mandamiento me he dado a mí mismo. No es eso lo que dice Jesús. ¿Lo entienden o no? Clarito, ¿verdad? Hay quien se lía porque no tiene en cuenta lo que dice el texto. El Señor Jesús se ofreció a sí mismo como una ofrenda. Se sacrificó porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo Él? Morir en nuestro lugar. Cuando tú tenías que morir, Él murió por ti. Para que cuando tú vayas a la presencia de Dios, ¿sabes? Tú vas con un sello que Cristo ha puesto en nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando tú vayas a la presencia de Dios, la presencia del propio Espíritu Santo garantiza que Cristo murió por tus pecados. Y las puertas del cielo se te abrirán para ti. Pero si tú no tienes al Espíritu de Dios en tu vida, porque no has depositado fe en la obra de Cristo en la cruz, las puertas del cielo permanecerán cerradas para ti. Por eso es tan importante que todos nosotros abramos nuestro corazón a Jesús. Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 9, versículo 14 y 15. Yo lo leería incluso desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno que hizo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo se ofreció a sí mismo por ti, para limpiar tu conciencia, para perdonar tus pecados, para que tú puedas tener paz con Dios. Por amor de nosotros. ¿Y saben qué es lo que más me maravilla cuando yo leía este texto de Gálatas? Lo que más me maravilla al meditar sobre este pasaje cuando habla de que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, lo que sigue. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, fue la voluntad del Padre entregar al Hijo por nosotros.
Fue la voluntad del Hijo entregarse por nosotros, por los trapos de inmundicia. Entender la palabra nos quita todo orgullo. Nos pone en el lugar que nos corresponde. Por eso hay tantas personas que dicen ser cristianos y andan levantando pecho delante de Dios. Altivos. Señor, porque tú me tienes que dar, porque tú has prometido. Porque no entienden la Escritura. Porque no se les ha predicado la verdad. La verdad es que no merecemos nada. Y que todo lo que podamos alcanzar será por pura gracia. Si alcanzamos la paz con Dios, será por gracia. Y esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tus pecados sean perdonados. Dios quiere que la gracia, que su gracia te alcance. Dios quiere que tú tengas paz con Él. Esa es la voluntad de Dios y Padre. Para librarte del presente siglo malo. ¿Saben? Muchos predicadores fallan en su misión porque pretenden convencer a la gente de que necesitan la redención, es decir, la salvación, sin aclararle de qué tienen que ser salvos, de qué tienen que ser rescatados. Pablo dice aquí del presente siglo malo, es decir, de este mundo de maldad, de este mundo perverso. ¿Por qué tenemos que ser rescatados? Porque la corriente de este mundo es tan fuerte que está arrastrando a multitud de cristianos al infierno. Tenemos que ser rescatados. Si no eres librado de este mundo de maldad, te condenarás con él. Porque debes saber que Dios le ha puesto fecha de caducidad a esta tierra. Y este mundo y la humanidad que lo puebla está pronto a su fin. Nadie sabe cuándo será, pero de algo podemos estar seguros, será. Porque Dios lo ha dicho. Y hasta ahora todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Si eso falta, también se cumplirá. Aunque algunos no lo crean, e incluso aunque algunos se burlen. Yo les invito a que lean 2 de Pedro capítulo 3, porque ahí tienen información de sobra sobre lo que va a pasar. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos de esta perversa generación. Hay padres cristianos que no les preocupan que a sus hijos les estén enseñando verdaderas barbaridades en el colegio. Hay creyentes que se dejan arrastrar por la corriente de este mundo. Por este motivo, Dios ha exigido, ha ordenado que se predique el Evangelio. Romanos capítulo 10, un texto que todos ustedes conocen perfectamente, pero lo vamos a leer, versículo del 11 en adelante. Romanos capítulo 10 del 11 en adelante. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas,
mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es por la palabra de los hombres que tú vas a alcanzar fe en Dios. Por eso los cristianos tienen que asegurarse si cuando se les predica, se les está predicando palabra de Dios o palabra de hombre. No es la palabra de hombre la que te salva. No es la palabra de hombre la que te transforma. Es la palabra de Dios la que se cuela dentro de tu corazón y te cambia. La voluntad de Dios no es que tú te pierdas, sino que seas salvo. Que su gracia y su paz te alcancen. Que su salvación te alcance. Pero no te alcanzarán a menos que tú respondas con fe al mensaje del Evangelio. A la buena noticia de que hay salvación por medio de la fe en Cristo. Si aún no eres salvo de la ira venidera, más te vale arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Si eres de los que no quieren condenarse eternamente a un infierno de fuego, como dice Mateo 5:22, arrepiéntete de tus pecados. Aléjate de tus pecados. Si no quieres ser atormentado por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 20:10, pídele perdón a Dios y comienza a caminar de una manera diferente. Es necesario que recuerdes que para asegurarte que de veras tienes fe, de verdad, debes examinarte a ti mismo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y las cosas viejas qué? Pasaron. Tú no puedes decir que tienes fe en Cristo y seguir viviendo en las cosas viejas. Así que hazte un chequeo espiritual. Porque hay muchos que dicen que tienen fe, pero con sus hechos lo niegan. ¿Caminas en la voluntad de Dios o en tu propia voluntad? Antes de dar un paso, comprueba si es agradable al Señor o no te preocupa lo que Dios piense. ¿Vives practicando el pecado o luchas contra el pecado? ¿Cada día estás más cerca de Dios, más santificado, más apartado para Él, o estás más en el mundo? Son preguntas que tenemos que hacer para chequearnos. ¿Agrada tu vida al Señor o eso no te preocupa? ¿Reflejas el carácter de Cristo en tu vida, en lo que haces? A Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos nosotros como cristianos tenemos el deber de honrar a Dios. Porque cuando tú te dices a alguien que tú eres cristiano, estás poniendo el nombre de Dios sobre tu vida. Y con tus palabras, con tus hechos, ¿lo glorificas o lo profanas? ¿Lo ensalzas o lo pisoteas? ¿Lo honras o lo menosprecias? Cada uno de nosotros tenemos la obligación de dar gloria a Dios. Y hasta aquí la meditación de la palabra. Así es como se expone la palabra de Dios. Hablando de lo que realmente dice, no de lo que no dice.
no sacando textos de los contextos como pretextos, sino enseñando la verdad, así de simple. Y cuando predicamos y exponemos la verdad, la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar vidas. Yo no tengo que inventarme historias. No tengo que inventarme nada. Yo creo de verdad que la palabra de Dios tiene poder para cambiar almas, para transformar hogares. Ahora a nosotros nos corresponde tomar esto que hemos meditado en esta mañana, reflexionarlo. Hermanos, la predicación no es para que tú pases un buen rato el domingo por la mañana, ni es para cumplir con el Señor. Es para que ahora cuando salgas de aquí, estas cosas las lleves en tu mente y en tu corazón, medites en ellas y veas cómo puedes ponerlas por obra. Porque para eso han sido expuestas, para que tú las creas y las vivas. Y haciéndolas puedas llevar gloria al nombre de Dios. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor en esta mañana. Recuerda que la Escritura dice que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Si Dios en esta mañana te ha hablado a través de la predicación de su palabra, si realmente Dios ha tocado tu corazón en alguna área de tu vida, ahí donde estás, ora al Señor. Dale gracias porque es Él. No hay mérito en nosotros los hombres, en nada que hacemos. El mérito es de Dios, porque la palabra es suya, no nuestra. Pero ahí donde estás, dale gracias a Dios. Si tienes que pedirle perdón, pídeselo. Si tienes que pedirle ayuda en alguna área de tu vida, pídela. Porque Dios está aquí en esta mañana. Y Él conoce tu corazón. Y sabe de las circunstancias que rodean tu vida, porque a Él nada le es oculto. Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con el Señor. Si alguien lo va a hacer en voz alta, que sea breve, para que otros puedan también hacerlo. Si no, hazlo en voz baja. Tienes tiempo después en casa de decirle al Señor todo lo que quiera. Ahora basta con una frase, con dos, pero si tienes algo que decirle al Señor, díselo, no te lo guardes. Él está aquí. Él te ha hablado y ahora Él quiere también oírte. ¿Qué tienes que decirle al Señor en esta mañana? Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Porque a veces que equivocados estamos, pensamos que tenemos en la cabeza, Señor. Pero gracias a tu palabra, Señor, de tu expositor hoy, Señor, nos llegan a nuestras vidas y a nuestros corazones, para poder tomar un poco de tiempo y analizarnos, Señor, a nosotros mismos y saber qué camino es que queremos. Gracias por tu palabra, Señor.
Amén. Aleluya. Padre del cielo, te damos gracias porque no nos dejaste, Señor, en nuestros pecados, en nuestras inmundicias, sino que tuviste misericordia de nosotros e hiciste que tu gracia nos alcanzara. Perdonaste nuestros pecados y nos transformaste, Señor. Danos ahora el valor para vivir tu palabra todos los días de nuestra vida, para no esconder nuestra fe, Señor, en este mundo que cada día te da más la espalda. Que nosotros seamos capaces de mantener viva la llama de la fe, Señor. Que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos. Porque vivamos de tal modo, Señor, que honremos tu santo nombre. Llévate la gloria y la honra, ahora y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.